Muy buenas noches. Cuando son exactamente las 8:35, arrancamos el nuevo ciclo de Vida y Libertad aquí desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Es un gusto después de casi 2 meses nuevamente estar al aire. Y bueno, darle la bienvenida a nuestro co-conductor Hernán Caballero. Bienvenido, querido Hernán. Ya se va conectando para empezar un súper programón el día de hoy. Ahí se. Hola Hola Hernán, chicos, ¿cómo hola a estás? todos. Hola Carola, ¿cómo están? Muy contento de estar otra vez aquí. Nos estamos viendo después de mucho tiempo, pero con todas las energías para comenzar el año defendiendo las ideas de la libertad y obviamente con el liberalismo en el corazón y en la mano. Así es, Hernán, después de casi 2 meses que no hacemos un programa y bueno, prometemos este año venir recargados con más energía y además que es un año sumamente importante porque empiezan ya las campañas políticas, ¿no? Exactamente, es un año que va a ser bien decisivo y, y abarca muchos puntos lo que vamos a ver, no solamente en el ámbito político, sino en la parte mental, en la parte de las ideas que podrían ser tomadas muy en cuenta, pero son realmente importantes y va a definir mucho, no solamente la intelectualidad que necesitamos, sino la manera de enfocar no solamente a los políticos, sino hasta nuestro día a día, ¿no? Ya lo vamos a ver eso con Así el es. tema, con el tema económico y a lo largo del programa y en el año. Exacto, y además que vamos a tener sorpresas este año con algunos invitados de afuera, que no son bolivianos precisamente, donde son personas que están dando la batalla cultural. Va a ser súper interesante que podamos compartir y además sobre todo interactuar con ellos. O sea que todos los que se van conectando los vamos saludando desde La Paz, Bolivia. Esperemos que realmente este programa sea de su agrado. Este año vamos a arrancar con algunos precandidatos que se animen a debatir las ideas aquí en Vida y Libertad, porque es un canal, sin censura, un canal donde debatimos ideas y argumentos, no hacia las personas, sino debatir ideas, argumentos, sobre todo si no pensamos sobre la misma línea, para que nos puedan convencer con algunos programas de gobierno que están hoy llevando a cabo varios candidatos, ¿no? Y bueno, por eso hoy tenemos un gran invitado que él llega desde la ciudad de Cochabamba. Estoy hablando de José, a muchos lo han debido ver, además que esta persona tiene una invitación a la posición de Trump. Asumo que va a ser uno de los primeros bolivianos, o si no es más, el primer boliviano que va a estrechar la mano a un presidente de la talla como Donald Trump. Y bueno, Ernestito, no sé si lo puedes ir conectando. Estamos con José Carlos Sánchez Berzaín. Él es precandidato presidencial por el Frente Liberal Conservador Boliviano. Nació en Cochabamba. Él es Cochala. Él desde muy joven se destacó en ámbitos deportivos y musicales. Ya no sabíamos que eras parte de la vida musical, ¿no? Estudió en el Colegio La Salle de la ciudad de Cochabamba, obteniendo un promedio muy alto de toda la historia y graduaciones como el estudiante más destacado de varias generaciones. A los 22 años se graduó de la Universidad Católica Boliviana, colega también mío, yo también soy de la Católica, llegando a obtener el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas con la máxima calificación y con los más altos honores. Se ha desarrollado en la vida empresarial y sobre todo en actividades jurídicas donde tiene su propio despacho. Fue candidato por primera vez a la gobernación del departamento de Cochabamba el 2021, elección en la cual obtuvo el tercer lugar, o sea, realmente fue un primer acercamiento a ser un gran outsider, ¿no? Con casi 100,000 votos. Ha recorrido toda la nación, llegando hasta las áreas rurales más alejadas. Es un líder joven, emergente, un referente de renovación y un outsider. Que será firme en tomar decisiones que jamás la vieja clase política, es decir, la casta como la llamamos nosotros, se atrevería por el bien del país. Bienvenido, querido José Carlos Sánchez, a Vida y Libertad. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Carola, Hernán, es un gusto estar en su programa y además aperturar esta nueva etapa de sus programas que son realmente enriquecedores para la sociedad boliviana. Así es, gracias querido José Carlos, adelante querido Hernán. Bueno, quisiera entrar con la primera pregunta, tenemos como 6,
posiblemente hagamos unas cuantas más si el tiempo nos da. Y quería entrar con una cuestión que nos tiene preocupados a muchos bolivianos. Es el tema de los proyectos. El tema de los proyectos que tienen para ofrecer los políticos, porque se ha visto mucho que hay muchos candidatos que tienen su postulación, pero muy carentes de ideas, muy carentes de proyectos. Entonces, en ese marco, quería hacerte la siguiente pregunta. Lo que popularmente buscamos son proyectos políticos para debatirlos, y ningún político actual los tiene. ¿Cuál es el tuyo, José Carlos? A ver, el proyecto político tiene que nacer a partir de la ideología. El problema de los políticos de siempre es que son pasapasa, ¿no? ¿Cómo pueden hacer un proyecto económico si en una temporada han apoyado una línea de pensamiento y esa base ideológica también va a determinar por qué línea económica van a ir? Ahorita lo que tenemos entre los tradicionales es que son los viejos socios del Evo o los socios de Arce, es decir, socios del movimiento al socialismo. Muchos de ellos han declarado ser socialdemócratas, han declarado ser socialistas, se han asociado por abajo, han hecho acuerdos siempre a escondidas, y esos móviles, esos antecedentes que tienen todos estos personajes, nos tienen que impulsar a la sociedad boliviana a generar un proyecto nuevo. Y un proyecto nuevo en base a ideas de libertad y de conservadurismo. Los conservadores y los liberales a nivel mundial ya estamos unidos, ¿verdad? Entonces, el proyecto tiene que tener como pilares Dios, patria, familia y libertad. Ninguno de ellos se ha preocupado por criticar, por ejemplo, que haya modificado la Constitución, que si analizamos poquito a poco y de atrás para adelante es una constitución hecha a la medida del masismo, aprobada por Tuto Quiroga, por Samuel Doria Medina, sus socios encubiertos de Evo Morales, de toda la vida. Y puedo argumentar sobre ese tema, pero ¿qué proyecto pueden construir ellos? Hablan de que el modelo económico de Arce ya está debilitado porque es evidente. Existe inflación, los indicadores económicos son un desastre, no existen dólares. Entonces, el proyecto del Frente Conservador Liberal Boliviano es hacer que vuelva la ética, la moral, los valores a la familia boliviana y lo que les tocaba en la Constitución. En la actual Constitución promulgada del 2009 han quitado a Dios y a la religión. Somos un país laico. Entonces, la ética y la moral, ¿cómo la van a ir metiendo en los colegios o en las familias? Tiene que volver Dios a la familia boliviana. Tiene que volver a respetarse las ideas del cristianismo y del judaísmo, porque no puede ser que vivamos sin rumbo, adorando cosas que no se deben adorar o teniendo un Evo Morales perseguido por delitos que son terribles y que todos conocemos. El amor a la patria tampoco se ve, o sea, son personajes que no les interesa ese arraigo que tiene que haber por la nación, por la tierra, por el lugar donde uno vive, no donde necesariamente se nace, porque la patria es el lugar que uno ama y en el cual uno se identifica. Puede haber muchos extranjeros que aman Bolivia en distintas regiones y que se sienten arraigados y que quieren apoyar al país. Y la familia está venida abajo. ¿Cuántos gobernantes ya hemos tenido que no les importa la familia, la ponen en último lugar? Y en lo económico, con las medidas de libertad, tenemos un montón de restricciones que les voy a exponer en un momento más con relación a las exportaciones, por ejemplo. Tenemos unos controles muy fuertes de parte del gobierno y del centralismo que están destrozando al inversionista, están haciendo que se escape la inversión internacional, la inversión nacional. Tenemos que dar seguridad jurídica a los empresarios nacionales y a los internacionales. Entonces, nuestro proyecto tiene que ser modificar esa inseguridad que tenemos. No se respeta siquiera la actual Constitución, no hay independencia de los órganos de poder, el ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral, plasmados en el artículo 12 de la Constitución, están sometidos al ejecutivo y eso hace que estemos en una dictadura. Entonces, nuestro proyecto tiene que ser de recuperar la democracia, de buscar elecciones limpias y de hacer propuestas en lo económico con medidas de libertad para poder entrar en la libre competencia a nivel internacional. Los indicadores son un desastre. Más de 200 empresas han emigrado de Bolivia los últimos 6 meses y han buscado otras fronteras para establecerse. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica, porque los impuestos son muy altos, tenemos un Estado que nos persigue, los emprendedores somos castigados día a día
y eso lo he ido viendo a través de mi recorrido como abogado independiente y también en algunos emprendimientos de empresa privada que he tenido, lo he sufrido en carne propia y muchos clientes lo sufren en carne propia y todos los bolivianos sufrimos con estos temas. De acuerdo, completamente de acuerdo con tu punto. Y sobre todo el tema de las libertades económicas, ¿no? Somos un país que está ya en la categoría de reprimidos, es decir, un país donde definitivamente no hay libertades económicas. Y mientras hay países que ocupan los primeros puestos con un ranking sumamente elevado, tienen una prosperidad económica, pero realmente grande, y eso es a lo que hay que tender, lo que tenemos que buscar, las libertades económicas. Y sobre este punto, ¿hay alguna medida específica que quieras hacer para entrar al tema de las libertades económicas, para que haya mayor libertad económica en Bolivia? Sí, claro, hay varios temas justamente. Por ejemplo, la liberación total de las exportaciones. Hay un detalle que les voy a pasar y para que sepa la población boliviana, les voy a leer todos los decretos supremos que nos quitan las libertades de exportación, por ejemplo. El decreto supremo 3920. Les puedo dar las fechas también, son del 2019, del 29 de mayo, el 725 del 6 de diciembre del 2010, el 29524 del 18 de abril de 2018, el 1163 del 14 de marzo del 2012, el 4680 del 9 de marzo del 2022, el 3443 del 27 de diciembre de 2017. Y estos datos son muy importantes porque son resultado de una investigación jurídica sobre estos decretos supremos que nos ponen barreras a las exportaciones bajo el argumento de seguridad alimentaria y precio justo. Imagínense el Estado cómo nos controla, y si nos fijamos los años, estos controles así de fuertes vienen desde el año 2010. Entonces, con ese tipo de controles, lo que nos están haciendo es someternos a la voluntad de esos 4 gatos que están controlando todo el aparato estatal, que lo han hecho crecer un montón. Entonces, una de las propuestas es eliminar esa lista de decretos supremos que nos quitan la libertad de exportación. A ver, es que es ilógico. Si no exportamos, ¿cómo atraemos dólares? Y no entienden, siguen defendiendo ese modelo económico. Luis Arce sale y dice, vamos a defender el modelo económico, y es increíble. Y utiliza todos los medios de comunicación que están al servicio del gobierno para hacerle creer a la gente y meter en el inconsciente que lo que hace está muy bien, cuando el ciudadano de a pie ya se da cuenta que lo que gana no le alcanza para comprar lo mismo que podía comprar hace meses atrás o hace un año atrás, porque hay inflación. El ciudadano de a pie tiene que llegar a entender, y por medio de este tipo de programas y de exposiciones tenemos que hacerles entender que el dólar ha cambiado la valoración y que hay un dólar paralelo, porque también hay una emisión monetaria que no tiene sustento. ¿Y qué es la emisión monetaria? Y tiene que entender la población que agarra el gobierno y ordena que se emita nomás billete sin ningún tipo de respaldo, y eso hace que se genere la inflación, y eso es un desastre. Y con estos decretos supremos que les he detallado, de acuerdo a fechas y números, es que ellos nos controlan las exportaciones. Otra propuesta en lo económico para liberar este tema, que lo he hecho hace más de un año y medio y se lo he pasado por medio de una carta escrita al presidente Luis Arce, es que unifique el gravamen arancelario en el tema de las aduanas, que disminuya todos los gravámenes arancelarios y que haya un solo gravamen arancelario. Lo ideal sería hacerlos desaparecer, pero yo le hice ese planteamiento porque en Cochabamba hubieron accidentes de vehículos del servicio público, buses, les fallaban los frenos, se chocaban, hubieron heridos y fallecidos. Entonces, ante ese problema, y en La Paz, que tiene más subidas y bajadas, también es algo muy peligroso, yo les dije, los vehículos del servicio público son demasiado antiguos, son de antes del 80. Y resulta que si nosotros en la vida particular queremos comprar un auto, nos encontramos con que el precio del auto vale casi el doble que en otros países. ¿Cómo es posible que un vehículo en una economía tan deprimida, que raya casi en la pobreza como la boliviana, pueda valer más del doble que en otros países que tienen mejor economía?
La respuesta es por culpa del gravamen arancelario. Es decir, en la aduana agarran y cobran un montón de gravamen arancelario a los vehículos que se importan y por eso es que valen más. La propuesta se le hice por escrito a Luis Arce y le pedí que dé una amnistía de 2 años para vehículos del servicio público y que no dé el cobro, que no cobre ese gravamen arancelario durante esos 2 años, lo cual hubiera abierto el mercado a que tengamos vehículos de servicio público mucho más baratos, modernos y evitar accidentes. La respuesta la tengo por escrito. Me ha dicho un encargado del presidente que ha firmado ahí que esa propuesta debería hacerla a la Asamblea Legislativa Plurinacional y no al presidente, cuando él esté equivocado. En las atribuciones de la Constitución Política del Estado, es una atribución del presidente regular justamente este tema de los gravámenes arancelarios. Y me sale con otra cosa, y al poco tiempo, él mismo, por medio de la normativa y la atribución que tiene la Constitución, acaba regulando la libre importación de otros bienes. Entonces, hay unas contradicciones que son abrumadoras y que perjudican al desarrollo del país. Bueno, ahí tenemos algunos elementos para liberar este tema de la exportación y de la importación que están dentro de la planificación que tenemos y que además ya las hemos ido planteando hace más de un año y hay notas en prensa y existen las cartas, pero el presidente no ha escuchado las sugerencias. Sí, muy, muy interesante, José Carlos. Y sobre todo esto que decías del tema de los dólares, ¿no? Que está afectando tanto la economía. El gobierno dice que lo que necesita es prestarse más dinero, pero en realidad hay un problema mucho más grande, ¿no? Y se piensa, o como decías tú, como lo abordabas con el sentido común se lo han apropiado la izquierda. Entonces el discurso que hay es, los exportadores son los perversos, son los malos, y hay que castigarlos porque ellos se llevan la riqueza. Y sin embargo, los exportadores son los que al vender sus productos traen dólares al país, y eso hace que pueda bajar el tipo de cambio y el dólar no lo veamos tan elevado, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante eso y sobre todo hablar sobre el sentido común. Está secuestrado por la izquierda. Hay que empezar a lavarnos la mente, la cabeza de las ideas de la izquierda y empezar a reflexionar de modo consciente, reflexionar sobre qué es lo que queremos y dónde están las raíces del problema, que comiencen las ideas, ¿no? Bueno, esto quería comentar y creo que algo quieres comentar tú, Carola, antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, evidentemente, José Carlos, es una de las cosas que más nos ha golpeado en Bolivia es la parte económica, y hoy todos los bolivianos quieren escuchar respuestas a todo lo que es de alguna manera el cambio del paradigma, ¿no? De este sistema económico que nos ha vuelto más pobres, cada vez más pobres, y tú vas viendo cómo realmente, mira, yo te doy un comentario antes de hacerte una pregunta y sobre todo una duda. Yo estoy trabajando en la Ciudad del Alto en este momento, ¿no? Estoy trabajando con comerciantes y precisamente hoy hablando con ellos, porque yo subo todos los lunes y jueves, me decían, ellos son personas que traen máquinas de alta costura y hoy su mercadería se ha reducido a la 1/4 parte de lo que ellos vendían hace más de un año, ¿no? Y además de poder hacer ingresar esa mercadería, porque hoy la aduana es cada vez peor, la falta de dólares los ha liquidado, ¿no? Y ellos mismos me decían, necesitamos, porque yo les decía, quienes ven como candidato, ellos todavía no visualizan bien, lo único que no quieren, y es impresionante porque ellos forman parte de los gremialistas y de muchos lugares allá arriba, lo único que no quieren es nuevamente el modelo socialista. De alguna manera, creo que el discurso liberal, libertario, está pegando muy fuerte en nuestro continente, ¿no? Gracias a Javier Milei. Yo siempre voy a agradecer que Javier Milei ha abierto los ojos al continente, porque antes, cuando tú te atrevías a hablar en otros espacios que no sean como como el que tenemos en este momento, que es una plataforma totalmente libre, no te permitían, ¿no? Es más, te juzgaban, te criticaban, te apedreaban, ¿no? Como en la época de Cristo, ¿no? Y hoy realmente hasta
o sea, la gente y sobre todo la gente que es emprendedora, la gente que tiene empresas medianas, pequeñas, lo que queramos llamarlo, es la gente que está pidiendo el cambio de paradigma, ¿no? De alguna manera tú estás dando esa solución y eso es agradable escuchar que hoy las personas y sobre todo nuestros precandidatos, obviamente vamos a tener adelante otros precandidatos en el programa y queremos escuchar, ¿no? Pero en tu programa está claro que tú quieres liberar el mercado. Y ese tiene que ser uno de los pilares fundamentales para que realmente exista libertad del boliviano, porque ahorita estamos realmente cortados por todos lados, ¿no? No podemos comerciar, no podemos ofertar las cosas, no podemos pagar a nuestros importadores y eso está debilitando al boliviano, ¿no? So, ahorita lo que quieren es una salida económica rápida. Pero en toda la entrevista vamos a ir hablando sobre temas sociales. Y aquí te quiero lanzar una pregunta, así volando antes de entrar a la siguiente pregunta. Es, mira, en Bolivia la democracia es como que se ha convertido en una herramienta para perpetuar intereses políticos, personales, ¿no? Y no en un sistema para garantizar una libertad individual, ¿no? Todos los candidatos que yo he estado escuchando suelen hablar de democracia como si fuera un fin en sí mismo. O sea, como si fuera todo, ¿no? La democracia, pero rara vez explican cómo lo entienden, cómo lo perciben, ¿no? Pues aquí está la pregunta y me la he anotado. ¿Consideras tú que la democracia debe ser simplemente el gobierno de la mayoría o un sistema que respete y garantice los derechos individuales, incluso frente a las decisiones de las mayorías? Porque hay una parte donde se habla que todo el mundo piensa que la democracia es a través de las mayorías, pero a veces es la tiranía de las mayorías, ¿no? Te dejo el micrófono para que nos puedas explicar brevemente y ahí pasamos a otra pregunta. Definitivamente se tiene que respetar el derecho también individual, tiene que haber libertad individual. El problema es que a título de que son mayoría ciertos sectores, entre comillas, porque habría que analizar también a qué denominan mayoría los que están en el gobierno de turno, lo que están haciendo es ejercer el poder al que han llegado. Tampoco sabemos cómo, ¿no? Porque está siempre el fantasma del fraude por ahí, están los falsos opositores, el voto útil por el inútil, que salió a felicitar a Luis Arce antes de que acabe el conteo, no había TREP, no había control en las mesas. Entonces, ¿qué podemos considerar mayorías? No están respetando a las minorías y ese es un gran problema. Prueba clara de esto es que el último año inversión directa extranjera en dólares es casi cero en Bolivia. 2 años atrás eran aproximadamente 555 millones de dólares de inversión directa. ¿Qué es lo que ha pasado de un año al otro? Que no hay seguridad jurídica. Y al no haber seguridad jurídica, están yendo en contra de lo que ellos mismos están calificando como la democracia de las mayorías, porque no están respetando a las minorías. ¿Por qué han roto los contratos con las empresas transnacionales? Se han hecho castigar. Entonces la gente, las empresas gigantes, no quieren venir y traer su plata a Bolivia. La empresa privada, como les decía hace un momento, más de 200 empresas se han ido del país, capitales privados, buscando fronteras como otros países, como el Paraguay, y seguramente se van a empezar a ir a la Argentina, porque Javier Milei, que lo han citado ustedes hace un rato, va a bajar aún más los impuestos. El riesgo país que tenía la Argentina cuando agarró el país, Javier Milei tenía casi 3,000 puntos de riesgo país, ahorita está en 550, imagínense cuánto ha bajado en un año. Y nosotros, los bolivianos, siendo amiguitos de Maduro, gracias a Luis Arce y Evo Morales, estamos en un riesgo país detrásito de Venezuela. Entonces, ¿quién va a venir a invertir? ¿En qué quedan las libertades? Estamos todos fregados. Hace rato leía algo en internet antes de entrar a la entrevista que me pareció interesante. Hace 20 años, es decir, más o menos 2005, 2006, los padres se preocupaban porque los hijos sean profesionales. Pero como consecuencia de estos comunistas que nos están gobernando, 20 años después, los padres se preocupan por ver cómo sacan a los hijos del país. Imagínense, o sea, el futuro de todos los bolivianos ahorita, por cómo nos están administrando, o es el aeropuerto internacional de Virubiru o el internacional del Alto. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que dar seguridad jurídica y proteger las libertades individuales y tener el respeto irrestricto del uno al otro, porque los derechos de todos nosotros terminan donde empiezan los derechos de los demás, pero eso no entienden estos señores. Por eso es que están atacando tanto al emprendedor y lo que quieren es dejarnos débiles y pobres a la clase media y a los más pobres. ¿Para qué? Para que no tengamos tiempo de pensar, para que no podamos organizarnos y para que ellos sigan gobernando como lo vienen haciendo, enriqueciéndose entre 5 o 6 familias y el resto que se arruine. Y ahí destrozan la familia. Ahí destrozan el amor a la patria porque la gente tiene que emigrar, tiene que buscar otras alternativas
Y por supuesto, no ponen a Dios ni un minuto en los hogares bolivianos. Tenemos que volver a tener fe, Dios, patria, familia, y en lo económico, la libertad, que la libertad es un bien preciado. Existen películas, existe historia. ¿Por qué se funda la República de Bolivia en 1825? Porque se busca libertad. Se buscaba no estar bajo el yugo y la hegemonía de otros que tomaban decisiones. Entonces vivimos en una revolución constante y este año es nuestra oportunidad, si es que estos masistas respetan la fecha de elecciones, que debería ser en agosto, porque ese es otro tema jurídico para analizar. Este es el año donde les tenemos que dar una dura batalla y tener una representación muy fuerte en el Congreso Nacional para que no nos sigan abusando, para evitar que el Ejecutivo se sobreponga al resto de los órganos de poder, sea quien fuere el presidente. Gracias, José Carlos. Bueno, creo que este tema de la democracia es un tema muy, muy sensible y lo vamos a abordar desde otro programa porque es mucho para hablar, ¿no? Cómo la gente percibe la democracia y cuál es la democracia que siempre nos ha caracterizado en estos países de a la izquierda, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la entrevista, querido José Carlos, yo quería preguntarte, y quiero, o sea, un poco ya has dado un pantallazo, pero quisiera que profundices. ¿Qué opinas de la oposición política que hay ahorita existentemente aquí en Bolivia, ¿no? Hemos visto que han empezado 4 personas, ¿no? Samuel, Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho. Hoy se sumaron Amparo Vallivian y Vicente Cuellar, ¿no? Y creo que se están sumando otros más, según lo que iba leyendo, ¿no? ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué crees que puede pasar si ellos realmente llegan a ser gobierno? Yo no creo que ellos lleguen a ser gobierno. Ellos están uniéndose por el momento porque tienen miedo al que dirá la población. Porque la población lo que está buscando es sacar al MAS como sea, pero todavía no ha habido la oportunidad, porque no hemos comenzado campaña política formal, de desenmascarar a todo ese grupo, exceptúo a Camacho por el momento, a todo ese grupo que han mencionado, yo los denomino los amiguitos de Evo Morales. Ya, entonces, esa unidad, entre comillas, hay que ver si llegan a ir unidos, porque no nos olvidemos, Samuel tiene su propio partido, tiene recursos para ir a una elección, Tuto tiene acuerdo con un partido de izquierda, ya tiene sigla, debe tener quienes lo apoyen, el resto creo que no tiene sigla, entonces van a decir quién va arriba, quién va abajo y se van a acabar separando. En este momento ya tienen peleas internas. A mí me ha llamado mucho la atención que el discurso inicial del rector de la Universidad de Santa Cruz, el señor Vicente Cuellar, dijo, nada con los mismos de siempre, ¿no ve? Y así se hizo ver y ahora se está uniendo con los mismos de siempre. Él tiene fotitos con Evo Morales y los otros le han hecho el juego a Evo Morales. Ahora, no es hablar por hablar. El 2002, el 4 de agosto, 2 días antes de que Tuto Quiroga le entregue el poder a Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado la elección y que era el flamante presidente, agarra y promulga la ley de reforma de la Constitución del 94. Entra Goni, no hace nada, lo sacan, se va, por los motivos que sabemos, entra Carlos Mesa, continúa con ese proyecto de reforma de la Constitución de manera ilegal, porque esa reforma de la Constitución no estaba plasmada en la Constitución del 94. Le entrega el poder porque renuncia, como siempre un cobarde, renuncia, le entrega a Rodríguez Bercé y lo curioso de eso es que Rodríguez Bercé continúa con ese proyecto, siguiéndole el juego a la constitución de Evo Morales. Bueno, llega Evo Morales al poder en el 2006, promulga la ley y convoca a la Asamblea Constituyente. Queda nula de pleno derecho esa convocatoria porque la Constitución no preveía ese tipo de reforma a la Constitución. Entonces ahí le han metido un montón de doctrina de izquierda, han utilizado la doctrina de Gramsci, la de Antonio Negri, y han dicho el poder constituyente puede reformar lo que sea porque ahí está, y ahí vamos al tema de la democracia y la discusión, ahí está el poder constituido a través de la Asamblea Constituyente y se puede refundar un país. Entonces, a partir del 2002, yo he ido haciendo el seguimiento poquito a poco, estudiando. En el 2002 yo entré a la universidad, estaba en primer año, pero siempre me gustaban estos temas y fui anotando, y es ahora que he sacado un libro, en la página 94, 95 explico estos detalles que me hacen certificar y estar seguro, y cualquiera puede entrar al Google y revisar lo que estoy diciendo, que del 2006 incluso al 2009 y 10, la mayoría del Senado la tenía Tuto Quiroga con su alianza Podemos, junto a Samuel, que tenía un senador,
y al MNR que tenía un senador. Pero Samuel con su senador y con todos los senadores de Tuto Quiroga podían impedir que Evo Morales saque las leyes que quería sacar, con las cuales nos han llevado a donde estamos. La Asamblea Constituyente, para aprobar la nueva constitución masista, socialista, tendencia comunista, necesitaba de aprobación de 2/3 de la Asamblea. El MAS no tenía 2/3 porque la votación del país no reflejaba el darle los 2/3 al movimiento, al socialismo. Eso de que somos más era mentira, era puro verso, era lavado de cerebro, una buena técnica que han sabido usar los de la izquierda durante décadas, mientras que la derecha ha tardado en organizarse y ha tardado en hacer la batalla cultural que ya está dando sus resultados en otros países. Pero bueno, el tema es que los 2/3 para la aprobación de esta constitución de Evo se la ha dado Tuto y se la ha dado Samuel. Ahora, en esa unidad que hay ahorita, les he contado toda la cadena. ¿Cuál se salva de ser amigo de Evo Morales? Ni Rodríguez Bercé. Han pasado los años y Rodríguez Bercé ya ha salido como un asesor externo de Evo Morales a defender incluso su reelección contra lo que dice el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y contra lo que han declarado organismos internacionales de que la reelección no es un derecho humano, como decía Evo Morales. Entonces van pelando capucha, van sacando la careta y todos esos de la unidad son amigos de Evo Morales. Los que no se han metido a esa unidad y son políticos antiguos, por tocar al alcalde de Cochabamba, es amigo de Arce, que se ha hecho borrar más de 10 procesos. Hay gente que dice que son 12, 14, pero hablemos de más de 10 procesos con los cuales él está caminando tranquilo. Entonces aquí hay dos alas del masismo socialista, una que le responde a Evo Morales, y ahí está la falsa oposición, y otra que le responde a Luis Arce, falsa oposición, Manfred, y eso le llaman ya a nivel internacional la opoficción, porque es una oposición de ficción, y con eso nos engañan a todos los bolivianos. Entonces, a ver, yo quisiera que me expliquen los de esa unidad, porque esto no les dicen en los canales de difusión masiva, en las grandes cadenas de televisión, todavía nadie les dice cómo es que el Senado era manejado por Tuto y por Samuel, y Evo Morales hizo lo que quiso del 2006 al 2010. ¿Cómo es que no tenían los 2/3 y han aprobado una constitución como han aprobado, que ahora hemos visto que no funciona? ¿Cómo justifican eso? El 2019, en vez de meterlo preso a Evo Morales, Tuto Quiroga lo hace escapar. Tenían el mandamiento de apremio. ¿Por qué no lo metieron preso? Lo hicieron escapar. Entró el gobierno de transición, lo hizo pésimo. Fueron los mejores jefes de campaña del movimiento al socialismo. No revisaron el padrón electoral. Sacaron la ley de pacificación, entre comillas, número 1266, promulgada el 23 de noviembre del 2019, por la que dijeron que vamos con las mismas reglas del juego a la nueva elección. O sea, en vez de revisar el padrón, de sancionar al movimiento al socialismo, de hacer una investigación firme, los ministros de Yanine Áñez se han dedicado a la corrupción y a llenarse los bolsillos. Varios de ellos ya están presos. Una vergüenza. Ese móvil, por ejemplo, cuando hubo el fraude electoral y el país entero salió a reclamar, nos dio un alivio. Dijimos, wow, se puede luchar contra Evo Morales, se le puede vencer en las calles con las pititas, se puede buscar que se respete la ley, que hayan elecciones limpias, pero vino el gobierno de transición y toda esa lucha la tiró a un lado. Nos traicionaron a partir de esa ley 1266 de pacificación que fue promulgada por Yanine Áñez, nos llevaron a otras elecciones, atrasaron, dejaron que se rearticule el MAS y bueno, volvió Luis Arce con más del 50% de la votación y el opositor falso de siempre, el voto útil, resultó ser un inútil que solamente hizo campaña por Zoom, se dejó ganar y ahí lo tenemos. Quieren volver a hacer el juego entre todos ellos. Todo eso que les estoy contando son los antecedentes que me dan rabia y me han dado la fuerza para animarme a meterme en política el 2021, y es por eso que he hecho una campaña cortita en la gobernación de Cochabamba. En la primera encuesta aparecía con 0 y no aparecía ni mi foto. Y ojo, en esa época no tenía ni Facebook personal. Pero gracias al debate y a una campaña sencilla de apenas 3 semanas y una semana más de veda electoral, 4 semanas con eso, repunté. De 0 aparecí tercero con casi el 10% de la votación y eso me impulsó a continuar el trabajo y a empezar a recorrer el país entero y andar explicando estas cosas que les estoy explicando, que mucha gente se olvida o que no sabe porque todos vivimos en el día a día buscando qué comer, cómo ganarnos la vida y no nos ocupamos de estos políticos de siempre que lo que han hecho es ensuciar la palabra política.
porque cuando dije voy a entrar en política, el primero que saltó fue mi padre, Manuel, y me dice, ¿cómo te vas a entrar a ensuciar a la política? Dedícate a tu trabajo y déjate de macanas. Pero a mí me da rabia porque ¿cómo podemos ver a un tipo, a veces se dedica a la política y todos dicen, es maleante, le ven en la frente así, maleante? ¿Por qué? Porque es político. Y eso es culpa de estos señores, si se les puede llamar así, que han hecho de la política un medio de vida. Son vividores de la política. Si revisamos sus antecedentes, están viviendo de la política hace más de 30 años, ni siquiera tienen emprendimientos. Entonces, este 2025, si seguimos a ese ritmo, sin llamar a la gente que no está en política, sin juntar a los emergentes, sin juntar las nuevas ideas que queremos de libertad, de conservar los valores, la familia, el respeto a la patria, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver el día de la elección las mismas caras de hace más de 30 años. Ahorita les he hecho una recopilación de antecedentes del 2002, estamos en 2025. O sea, hace 23 años que seguimos viendo las mismas caras. Y si revisamos el 97, revisamos el 93, que han sido años electorales, revisamos el 89, el 85, ya estaban en la política Samuel Doria Medina y varios de estos señores. ¿No ha sido su ministro tuto de Jaime Paz? Samuel Doria Medina no ha sido ministro de Jaime Paz. A ver, el 85, ¿cómo es presidente Víctor Paz Estensoro? Con la votación de Jaime Paz. Y de ahí le dan un decreto supremo firmado por el presidente y por todos los ministros, un crédito de $10 millones a Doria Medina. La gente no se acuerda de eso. Claro, yo tampoco me acordaría si no hubiera investigado porque yo tenía 2 años de vida. Pero esas cosas nadie les dice. Siempre se han beneficiado del Estado. Por eso es que hacen que el Estado crezca. Llegan estos movimientos de izquierda, llega el movimiento al socialismo y resulta que ahora tenemos más de 600,000 funcionarios públicos con un montón de empresas deficitarias y ponen servidores públicos que no sirven, funcionarios que no funcionan y ahí está el déficit fiscal. Necesitamos casi $20 millones por día para aguantar todo este aparato que para lo único que lo utilizan los del movimiento al socialismo es como masa votante, para obligarlos a tener votación. Entonces, esa es su fuerza. Y además que hay que ver los fantasmas, no quieren revisar el padrón electoral. ¿Cuál de los de la oposición dice, revisen el padrón electoral? Tenemos dudas, hay fantasmas. Uno de mis abuelos, mis 2 abuelos han muerto, ha votado en elecciones, ya estando muerto. Y así en cuántas familias se ha repetido este escenario. Entonces, no podemos creer en esta falsa oposición. Lo que tenemos que hacer es mantener los principios. Yo he declarado, una vez que he lanzado la precandidatura en octubre, con el Frente Conservador Liberal Boliviano, que no me voy a unir a los dinosaurios. No me voy a unir a esos vividores de la política. No voy a hacer lo que ha hecho Vicente Cuellar, de unirse a los que él criticaba. Yo me voy a mantener en mi posición, así quede fuera de esta elección. ¿Ya? Pero voy a luchar. Ya tenemos acuerdos de sigla y de todo para seguir avanzando. Pero lo dije hace meses y no voy a cambiar mi posición, no tendría sentido. El día que yo cambie mi posición, dejo de ser yo. Esa es la diferencia en el tema de la política. Tenemos que ser serios en lo que pensamos y en lo que hacemos y coherentes con lo que estamos hablando. Tenemos que actuar de la forma en la que estamos hablando y estamos proponiendo. Entonces, esa es la seguridad que yo les quiero dar a ustedes. Yo no me voy a unir con la gente que critico por un tema de principios. Si me vuelven a preguntar de la oposición, puedo seguir sacando mayores elementos porque los tengo investigados absolutamente todos y espero que se atrevan a responderme en algún momento. Gracias, José Carlos. Y es cierto, ¿no? Ya hay agotamiento general por el político profesional, ¿no? El que está acostumbrado a vivir de la política y el que al final nos termina engañando y diciendo una cosa para hacer otra, que ya es lo que hemos visto siempre. Pasando a la tercera pregunta, José Carlos, te quería preguntar algo que hablaste un poco, pero quisiera que conversemos un poquito más, de manera un poco más específica. ¿Cómo ves el tema del padrón electoral y el sistema para una votación sin fraude? Pues no lo veo bien, no lo veo bien. Nosotros tenemos que exigir la limpieza y la auditoría del padrón electoral. Ahorita, ¿qué están haciendo? Nos están distrayendo, nos van a decir no hay tiempo. A ver,
¿quién está hablando de la ley 421? Yo he sido el primero en reclamar ese tema de la desigualdad del voto entre el voto por el diputado uninominal en ciertas áreas rurales y la cantidad de votos por el diputado uninominal en zonas urbanas. Yo he sido el primero, y ese ha sido otro de los móviles que me ha impulsado a ingresar en política. Yo reclamé como abogado ese tema, hice un artículo, se hizo viral en el Facebook, fue una entrevista, eso fue en el 2020, en enero, ahí es cuando abro el Facebook y bueno, y nadie me dio la hora y nadie dijo nada, pero el movimiento ha ido creciendo, ya la gente sabe que hay una desigualdad entre el voto urbano y rural con relación a la elección de los diputados uninominales. Pero ¿quién hace algo? Yo metí una acción abstracta de inconstitucionalidad en esa época, ayudado por unos diputados, y el Tribunal Constitucional, que obviamente respondía y responde al movimiento al socialismo, porque independencia de órganos de poder no tenemos, la Constitución es violada todo el tiempo en su artículo 12, pues nos ha rechazado, nunca la ha revisado. Y el tema del padrón es algo muy serio. ¿Por qué toco lo de la ley 421? Porque a partir de esta ley que han promulgado hoy día, de la redistribución de escaños, ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer ese mapeo electoral para la elección de diputados uninominales. Y mientras hace eso, ganan tiempo. Entonces, van ganando tiempo y no van a ir a la revisión del padrón electoral. Y se sospecha que existen fantasmas, que existe una gran cantidad de votación que no tiene un sustento, o que son personas que no existen o que repiten la votación. Lo que tenemos que hacer para tratar de compensar esto, en caso que no logremos, porque nosotros como Frente Conservador vamos a exigir la depuración del padrón, la revisión, la auditoría. El resto no lo está haciendo y no lo va a hacer. Andan tomando fuerza, andan jugando con encuestitas de un bando y del otro para ver quién es el más fuerte y dejar a los emergentes o a los nuevos a un lado. Pero lo que está pasando aquí es que se nos viene un tema del padrón electoral y cómo lo compensamos con un control electoral muy fuerte. Ese control electoral tiene que ser el día de la elección, mesa por mesa y controlando las actas. Y para eso necesitamos estructurarnos y organizarnos muy fuerte, porque tengo entendido que van a ser aproximadamente más de 35,000 mesas de votación el día de la elección en todo el país. Y movilizar esa cantidad de personas para poder hacer un control electoral real, serio, es muy costoso y es muy difícil. Y para lograrlo, tenemos que concientizar a la población entera para que exista la suficiente cantidad de voluntarios. No sé, Hernán, creo que se desconectó un rato. Sí, pero ya está ahí de nuevo. Sí, no, pero no sé. Sí, no, totalmente. No sé si Hernán has logrado escuchar un poco lo que ha hablado. No sé si has logrado escuchar. Tuve un problema con el internet, ya lo estoy solucionando. No llegué lamentablemente a escuchar todo lo que dijo José Carlos, pero voy a volver a ver el programa para poder escucharlo bien, porque considero que es importante, ¿no? No, bueno, uno de los temas a mí que me parece interesante, José Carlos, lo que rescatas, lo de la 421. Ese es un primer tema que nadie lo está hablando. Yo he hecho un video sobre eso, exhortando hace mucho tiempo a las personas que supuestamente se han declarado de oposición, cuando todavía no habían precandidatos, nada, ¿no? Sobre todo a las bancadas que hoy tenemos de parlamentarios dentro de la Asamblea, para decir que deben empezar no solamente empezar, tienen que empezar a trabajar para que eso se baje, porque si hoy seguimos con esta ley de la 421, vamos a estar fundidos. ¿Por qué? Por el tema de que allá en el campo se vota, o sea, un voto creo que vale por 2 personas, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo no he visto que los candidatos, o sea, los precandidatos y sobre todo este junte de gente lo esté hablando, ¿no? 2, siempre he tenido la duda con este tema del padrón electoral, que cómo se lo va a lograr limpiar, porque no se lo ha hecho cuando debería habérselo hecho, cuando se tenía de alguna manera el poder de ese lado, que supuestamente Yanine Áñez tenía que haberlo hecho, ¿no? Tenía que haber limpiado el padrón, tenía que haber eliminado la sigla, no lo hizo, ¿no? Hoy, siendo el gobierno que tiene, o sea, que está a la cabeza, que tiene el poder y el control, va a ser muy difícil que logremos interpelar y auditar el padrón electoral, ¿no? Entonces, creo que lo único que nos queda como bolivianos es hacer un llamado a todos los bolivianos, lo que han hecho en Argentina, lo que ha hecho Milei,
que cada boliviano fiscalice el voto, ¿no? Va a ser la única manera, porque sabemos que ya se está perpetuando el fraude, es lo que tú has dicho, están ganando tiempo y por detrás están cosechando el fraude, no van a salir por las buenas, lamentablemente. Hay algo que yo quiero rescatar que ha dicho Agustín Laje sobre Venezuela. Es muy difícil con este tipo de gobiernos poder hacer algo desde las leyes, ¿no? Y esperemos que realmente las personas que como tú quieren reconducir este país de una manera bondadosa, porque realmente las ideas siempre que están pegadas a la libertad son las ideas que realmente son bondadosas para un país como el nuestro que carece de eso hace casi 100 años, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario que yo lo doy aparte porque definitivamente yo como boliviana estoy enojada con los políticos tradicionales, enojada con los asambleístas, con los parlamentarios, con los diputados, senadores, con todos aquellos que supuestamente hoy son oposición porque nunca han hecho nada, ¿no? Pero bueno, eso es un poco para que veas la indignación que tenemos. Yo sé que Hernán también siente la misma indignación porque lo charlamos habitualmente. Y bueno, quiero continuar con la entrevista, decirles a todos los amigos que están ahorita conectados que esta entrevista inmediatamente acabando se sube a YouTube. Compártanla porque es necesario que lleguemos a todos los bolivianos, no solamente aquí en Bolivia, sino los que están en el extranjero. Y agradezco a la comunidad de Panamá que se nos ha conectado también. Tenemos un grupo en Panamá de bolivianos que siempre nos ven. Los saludo con todo cariño, son realmente nuestros leales. Siempre han estado desde el día 1, desde el 2020 con Vida y Libertad y les agradezco desde Bolivia. Continuando con la entrevista, ¿qué opinas, José Carlos, de la constitución masista y el diseño actual que hoy tiene el Estado? A ver, lo que pasa es, justamente hablábamos hace un momento de ese tema, es definitivamente una constitución masista, pero esta constitución masista reconoce que Bolivia es república. Eso lo he dicho en alguna entrevista y han hecho tremendo escándalo, ¿no? Reconocen el artículo Hay un 11, artículo que dice eso, ¿no? es el 11. El 11 de la Constitución sostiene que es república, lo pueden revisar. Se promulga el 2009, pero el 2010, en marzo, Evo Morales saca un decreto supremo y manda a todo el mundo el decreto supremo para que se llame Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, es por decreto supremo que se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Esta constitución lo que ha buscado es dividir para reinar, ¿no? Ellos lo que han buscado siempre en el discurso es destrozar gente del campo versus gente de la ciudad, gente de Oriente versus gente de Occidente. Entonces han regionalizado, nos han hecho aparecer multitud, gran cantidad de naciones, cuando en realidad se debería buscar la unidad del país, una sola nación boliviana donde todos nos enriquecemos, pero esto les está jugando en contra. Veamos el fenómeno sociológico. Hacían campo, ciudad. Han pasado los años, se han descuidado tanto del campo, los mismos del movimiento al socialismo, que la gente ha tenido que dejar el campo y emigrar a las ciudades. Y mucha gente de las ciudades ya ha tenido que emigrar a otros países. Primero se veía el éxodo desde Cochabamba y desde otros lugares que se iban a La Paz o se iban a Santa Cruz para buscar oportunidades. Ya de ahí los bolivianos se están yendo a otros países porque no hay oportunidades aquí, hay inseguridad jurídica, no se respetan las libertades individuales, es un desastre. Entonces esta constitución lo único que ha hecho es fragmentar más Bolivia para que ellos tengan sus trampas, para que tengan mayoría en la cantidad de diputados, porque hay diputados también que gracias a esta constitución entran como sea. Hay un punto de la Constitución que a mí me gustaría tocarlo en este programa, que es el artículo 21, por ejemplo, sobre el tema de los bloqueos. A ver, ¿cuántas veces nos han destrozado con bloqueos? Antes del 2006, Evo Morales bloqueaba y la clase media destrozada, quebraban las empresas, decían ya basta de bloqueos, estamos cansados, votaremos por este tipo que de una vez deje de bloquear el Chapare, deje de bloquear carreteras, cansados de los dinosaurios que quieren volver a ser candidatos en 2025. El país elige a Evo Morales en 2006, ¿no? Por el cansancio de los bloqueos. Nadie lo pudo parar. ¿Qué dice el artículo 21 de la Constitución Política del Estado? Establece como derecho de los bolivianos la libertad de residencia, permanencia
y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país. Pero cuando bloquea a Evo Morales, ¿qué hace Luis Arce? Lo mira, a Cochabamba nos han dejado hace poco encerrados más de 20 días. Han destrozado a las empresas privadas, nos han destrozado a todos, se ha inflacionado el precio de varios productos de la canasta familiar. ¿Cuántos han quebrado? Restaurantes pequeños que han tenido que cerrar. ¿Y a quién le importa? O sea, este es un estado gobernado por el MAS que se hace una guerra que posiblemente sea incluso falsa entre las dos facciones del masismo. ¿Y la Constitución en qué queda? En nada, porque resulta que en la Constitución se protege el derecho de la circulación, la libertad de circulación, pero no hacen caso. ¿Qué hacen? Dicen, es un derecho a la manifestación social. La manifestación social es el derecho de expresión y gracias a ese derecho de expresión nos cortan la circulación y destrozan la economía. Entonces no hay seguridad jurídica. Luego, la Constitución abre el espacio en el Código Penal al artículo 213, que al final no acaba sancionando de manera directa lo que son los bloqueos. Y ahí también nosotros tenemos una propuesta. Cuando nosotros ganemos las elecciones el 2025, vamos a sancionar los bloqueos y los vamos a considerar un superdelito. Les vamos a dar cárcel hasta de 8 años. Tenemos el proyecto de ley, tenemos la modificación que corresponde al Código Penal para que ya no hayan más bloqueos en Bolivia. Ahora, hace un momento se hablaba de la Constitución y se hablaba de lo que decía Agustín Laje y otros pensadores a nivel internacional, que el gobierno de Maduro no va a salir a las buenas porque en estos regímenes no se respeta la ley. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Venezuela desde Chávez, el de Nicaragua, el de Cuba y el 2010 también el de Evo Morales? Ha desarmado a la sociedad civil, ha prohibido el porte de armas. Yo he hecho una propuesta hace una semana en unos medios de comunicación de Santa Cruz que en los ratings distintos que se ha ido midiendo ha habido un apoyo de más del 80%, pero en los comentarios ese restante 20% me destroza en redes, que digo que se tiene que legalizar el portar armas. Fíjense, las sociedades como las dictaduras de Venezuela y Cuba han desarmado a la sociedad civil. La inseguridad se ha vuelto muy grande y todo el pueblo está sometido. Entonces resulta que aquí atacan los socialistas, atacan los comunistas. ¿Y por qué hay porte de armas legal? Obviamente con el cumplimiento de ciertos requisitos, se va a tener que registrar el arma, las balas, el que dispare va a quedar totalmente identificado, tiene que ser en función a legítima defensa, a buscar proporcionalidad, tiene que haber un test psicológico, tienen que haber ciertos requisitos para poder portar armas, pero no pueden prohibirle a la población boliviana el porte de armas. Ahora resulta que en esta constitución masista se respeta a los interculturales, a los sin tierra, a los que queman también las áreas verdes y que cometen terrorismo. Nosotros los vamos a considerar a todos estos terroristas y los vamos a perseguir, porque no puede ser que todos estos tipos anden armados, se entren a propiedades y asusten a los dueños y a los cuidadores y los saquen prácticamente a patadas y con armas de fuego. Se han visto estos casos en Santa Cruz y en otras partes de Bolivia. En La Paz se ha visto como un tipo por celos ha ido y le ha metido un montón de puñaladas a su novia, a su concubina, la ha matado y los compañeros de curso y la universidad no han podido hacer nada y la ha matado. Entonces no hay derecho a la legítima defensa. Cualquier mujer, cualquier muchacho que camine tarde en la noche puede ser asaltado. Los delincuentes, los bandidos pueden andar con armas, a ellos no les dicen nada y si los encuentran los sueltan porque nuestro sistema está mal. Pero la gente de bien que ande con armas, no, tiene cárcel, está sancionado por ley. Entonces vivimos en un mundo al revés. Tenemos que volcar ya las ideas, tenemos que entrar a la modernidad y tenemos que darnos cuenta de que un Estado represor que solamente pone derechos para los bandidos, para los delincuentes y que los defiende, está mal. Y esa Constitución es la que defiende todos estos faltos de principio que nos gobiernan. Resulta que los criminales tienen más derechos que la gente de bien y eso tiene que cambiar. Tenemos que modificar las leyes, tenemos que ir a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución porque lastimosamente la que tenemos ya hemos visto que está agotada, solo que ese es un proceso más largo. Primero tenemos que cuidarnos del fraude, de la trampa, de los falsos opositores que están ahí solamente para tener una pequeña representación parlamentaria y negociar con sus socios de toda la vida. Van a querer negociar con Luis Arce,
con Evo Morales y van a seguir en esa línea de pensamiento. Y a que les diga lo que les estoy diciendo a todos esos falsos opositores, no les gusta. Entonces viene el veto a los medios de comunicación, existen cadenas de televisión de comunicación masiva que a mí no me entrevistan, los voy a obligar a que lo hagan una vez que estemos en la candidatura, porque la norma electoral da ese derecho a los candidatos, porque ahorita no me entrevistan. Entonces, es porque ellos quieren cubrir algo, porque no les gusta escuchar estas ideas conservadoras y de medidas de libertad económica. De acuerdo, hay un ataque contra el individuo y su forma de vivir en libertad, ¿no? Quieren doblegar no solamente a la sociedad en general, sino al individuo. Quieren desarmarlo, quieren que viva sometido a un colectivo, quieren romper con los mercados, quieren que haya un Estado monopólico que controle la economía, es decir, van contra el individuo y el individuo tiene, como lo decías al principio, como lo estábamos conversando, una parte individualizada, cristiana y sobre todo inmerso en una sociedad libre económicamente, un individuo, hay individuos que buscamos vivir de manera libre económicamente. Y aquí, para pasar a la quinta pregunta, escuchando a Nicolás Márquez, Agustín Laje y también a Milei, nos dan a entender que hay dos ejes de conflicto, dos ejes de pelea, el cultural y el político. Hemos conversado sobre el político, pero quisiera que hablemos un poquito sobre el cultural, en el que tiene que ver la sociedad y este tema de las ideas. Entrando a la pregunta, te quiero preguntar, José Carlos, las ideas son el motor oculto del progreso. Y en el segundo frente, que es cultural, se tiene una anorexia de ideas liberales por parte de quienes se enfrentan al MAS. ¿Cuál es tu perspectiva del proyecto liberal dentro de la cultura que debe existir? Es decir, ¿cómo ves tú que debería haber en la sociedad un sustento liberal? ¿Cómo ves este apoyo en la sociedad liberal que debería haber? Lo que pasa es que han venido satanizando los pensamientos de libertad, ¿no? Dicen liberal, neoliberal, como si fuera mala palabra. A la derecha dicen, ese es de la derecha y siguen insultando. Es un lavado de cerebro que hacen y esa es la batalla cultural que hay que dar. Y ustedes lo hacen muy bien desde aquí y ojalá esto pueda crecer mucho más, porque todos nosotros hemos ido avanzando y conociendo, nos han formado incluso con esos pensamientos en muchas universidades, ¿no? Yo veo compañeros, veo varios analistas, politólogos que tienen una tendencia sin darse cuenta que están con razonamientos de lavado cerebral de izquierda, o sea, sin darse cuenta. Ellos van trabajando así. Agustín Laje habla de la generación de idiotas y trata en esos términos duros hasta de estúpidos a varios que están en la adolescencia o que pasan a la universidad por la posición en la que nos han puesto los izquierdistas, los socialistas. Empiezan a crear ismos para seguir dividiendo, ¿no? Hay elementos que son esenciales. Cuando Marx escribe sus libros, hablaba de cosas muy duras, hablaba que el proletario tiene que agarrar, que los medios de producción tienen que estar en poder del Estado y así ir avanzando. Eso ha fracasado, se cayó el muro de Berlín, han fracasado en todas partes y ahí han empezado a crear lo que son los ismos, ¿no? Ahí tenemos el feminismo, tenemos tantos ismos que han ido para dividirnos, para destrozarnos las ideas de libertad y para generar unas desigualdades ante la ley, ante la sociedad, que no están bien. Acaban poniendo a la mujer y a los hombres en bolsas totalmente destructoras del núcleo familiar, que hacen que se disuelvan las familias, que se pierdan los valores, justamente ¿para qué? Para que dominen esas fuerzas del mal, porque son fuerzas del mal. Ellos dividen y reinan. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir metiendo en la cabeza de nuestros más cercanos el rescate de los valores, tratar de preservar la familia y buscar siempre la libertad. No pueden decirnos qué hacer, no pueden tenernos todo el tiempo como esclavos, nos quieren tener idiotizados, porque eso es lo que hacen. Nos quieren tener como caminando detrás de una carnada nada más para tener el sustento de cada día y ser esclavos. Lo que pasa en Cuba, a ver, fíjense en Cuba,
les dan un poquito de arroz después de hacer fila, que ya están hasta sin energía eléctrica, y la gente tiene que agradecer porque están décadas y décadas y son generaciones que no conocen libertad. Entonces están totalmente sometidos, están esclavizados, y eso es lo que no podemos permitir en Bolivia. Qué interesante eso. Sobre todo la parte de, no, primero cambiar uno, ¿verdad? Primero cambiar de mentalidad uno, sacarnos el chip colectivista socialista que tenemos incrustado desde hace décadas en la cabeza, y luego pasar a explicárselo a los familiares y amigos. Qué importante es hacer eso, porque así es como se está librando la batalla cultural en Argentina, sobre todo, que es de donde hay que aprender. Es decir, cambiar el chip colectivista que tenemos metidos por el socialismo y empezar a convencer a la gente que estamos cerca de las ideas de la libertad, que no solamente tiene que venir desde el lado político la solución, sino desde el lado cultural. Bueno, ahora ahí hay un tema, ¿no? Que es fácil de explicar. A ver, si yo quiero ganar más y trabajo más y gano más, ¿en Bolivia pasa eso? No, tenemos funcionarios públicos que trabajan de lunes a viernes muy poquito y ganan más que cualquier otro trabajador independiente que suda la gota gorda y que trabaja hasta domingos y gana menos. Entonces el Estado, ¿no? El Estado papá, el Estado es el que controla, y eso está mal. Ahí hay un pequeño elemento que nos hace pensar: trabajamos más en Bolivia y ganamos más, estamos más capacitados y tenemos fuentes de trabajo. Los jóvenes que salen del colegio, que tienen trabajos técnicos o que tienen ya habilidades o que han logrado salir profesionales de la universidad, encuentran trabajo, tienen la libertad para poder escoger dónde trabajar. No, si tienen suerte, encuentran un trabajo. Y si tienen más suerte y tienen algún amigo del partido que está en gobierno, entonces encuentran un trabajo en la función pública y se someten. Ese es el problema de la falta de libertad. En los países donde hay mayor cantidad de libertad y son más capitalistas, una persona se cansa de un trabajo y tiene 2 o 3 opciones para escoger, y así sucesivamente. Y eso me ha pasado y me lo han comentado personas que han trabajado conmigo, que se han ido a vivir a Inglaterra o que se han ido a vivir a Estados Unidos, y no les gusta un trabajo, buscan otra alternativa. Esa es la libertad. Y Milei, en uno de sus libros, rescata muchos de estos elementos, ¿no? Habla de la libre competencia, por ejemplo. ¿Tenemos libre competencia en Bolivia? Es pecado hasta competir aquí. Habla de la libre competencia, habla del respeto a la propiedad privada, que son elementos esenciales. Oigan, tenían dólares, ya no tienen dólares, el banco se los ha agarrado, los dólares, la plata es propiedad privada, nos la han robado. Entonces, ¿de qué libertad hablamos en Bolivia? No hay libre competencia, no hay respeto a la propiedad privada, el comercio está regulado, les he dado la gran cantidad de decretos supremos que vamos a abrogar cuando seamos gobierno para poder exportar. Entonces, ¿de qué estamos hablando si vamos a seguir zapateando en el mismo lugar con medidas económicas similares? La UDP del 82, Hernán Siles Suazo dijo: en 100 días voy a arreglar la economía. ¿Qué pasó? Una gran inflación. Y ahora viene Samuel Doria Medina, que resulta que había sido de esa línea de gobierno porque el vicepresidente de la UDP era su jefe de Samuel, es decir, Jaime Paz fue el vicepresidente. ¿Y qué pasó? Viene ahora y saca en todos los medios de comunicación, porque la plata le sobra, que en 100 días va a arreglar la economía. O sea, más medidas negligentes, más mentiras, más de lo mismo. Entonces, yo no sé, yo les hago una apuesta que no vienen a su programa ellos. Bueno, hay que intentar, ¿no? Pero es poco probable porque aquí tenemos una posición marcada liberal. Es decir, nos hemos dado cuenta que la solución viene por ahí. Y si no se tiene un proyecto y una propuesta liberal, la crisis se los va a llevar puestos a los del MAS y a los políticos, además de la oposición que haya. O sea, no hay donde perderse. Vivimos en una crisis económica tan grande, como decías, no hay libre competencia, no hay, la propiedad privada está bajo ataque, no hay innovación. La innovación viene de la libre competencia y de poder ganar dinero. Entonces, ¿cómo podemos esperar prosperar como país si estamos atacados como emprendedores, como empresarios, como individuos? La sociedad está sometida a los colectivos que están cooptados por el MAS. Hay que partir de ahí. O sea, si no defendemos las ideas liberales y las ideas de la libertad desde nosotros mismos y con la gente cercana que tenemos,
y no solamente innovando, sino con nuestro pensar y con nuestro conversar en los almuerzos y en las charlas, no vamos a salir de esto. Ahora hay un elemento más, porque aquí también dice, cuando estaba Evo Morales estábamos bien. Eso dice la gente que no sabe. Este elemento es importante y que lo vean. El 2008 al 2014 ha subido el tema del precio del barril de petróleo y nuestras ventas de gas estaban indexadas a ese precio debido a los contratos que habían previamente. Entonces, del 2008 al 2014, solo por concepto de venta de gas se ha recibido aproximadamente 60,000 millones de dólares. En 6 años, 60,000 millones de dólares. Si sumamos desde que ha subido Evo en la época de vacas gordas, porque ese precio del gas que nos metía un montón de dólares a la economía boliviana no es gracias al masismo, no es gracias al socialismo, al comunismo, no señor. Toda esa plata ha venido gracias a que había inversión internacional y ha habido exploración y explotación. Gracias a medidas económicas liberales es que hemos tenido la época de vacas gordas que ha despilfarrado el movimiento al socialismo. Hemos llegado a tener en reservas internacionales netas en efectivo hasta 20,000 millones de dólares el 2015. Ahorita no llegamos a tener en efectivo ni 50 millones de dólares según los últimos datos. Pero en reservas internacionales, si sumamos el oro y esos 50 millones de dólares, pasamos apenas 2.900 millones de dólares. O sea, ¿se dan cuenta? Que no nos vengan a decir, cuando estaba Evo había plata, cuando estaba Evo estábamos bien. No, era la situación del mercado internacional, del precio del gas, que lo han despilfarrado, y que más bien nosotros cuando ganemos las elecciones los vamos a auditar, porque aquí hay un déficit de más de 95,000 millones de dólares que no sabemos dónde se ha ido. Hay que recuperar esa plata, aunque tengamos que investigar hasta en el Vaticano, porque se rumorea que la plata robada se la han llevado al Vaticano. Entonces, hay que auditar a todos estos tipos, hay que revisar la compra de bienes y servicios. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es compra de bienes y servicios? Resulta que en la función pública hacen licitaciones o contrataciones directas y compran, por darles un ejemplo, un lapicero en X monto. El mismo lapicero lo encontramos afuera, en el libre mercado, en mucho menos precio. Entonces, una compra de bien fraudulenta, con corrupción. Ese sobreprecio, ¿dónde ha ido a parar? ¿Quiénes son los delincuentes? Ese es el problema que tienen y por el cual no quieren dejar el gobierno, porque si se los audita y entra la oposición de verdad que quiere que el país crezca, toditos van a ir a la cárcel y van a ser investigados con sus propias leyes. ¿Cuánta gente en este momento está siendo investigada por legitimación de ganancias ilícitas siendo inocentes? Yo he visto varios casos en Cochabamba, algunos en Santa Cruz, siendo inocentes. ¿Y quién investiga por legitimación de ganancias ilícitas a tantos tipos que siguen teniendo poder? Estas cosas que estoy diciendo son reales, suenan duras y no hay que tener miedo. No nos queda más. Si no luchamos contra estas fuerzas del mal frontalmente, como se los estoy diciendo, nos van a seguir comiendo, nos van a seguir robando, van a seguir haciendo sus pactos, sus sociedades secretas con sus opositores de siempre, y todos nosotros nos vamos a tener que ir del país o vamos a acabar sometidos. Si amamos nuestra patria, amamos nuestro país, tenemos que seguir con la lucha de la batalla cultural y haciendo conocer nuestras ideas por todos los medios posibles e integrar a todo el país, sin ningún tipo de discriminación, sin oriente, sin occidente, sin campo, sin ciudad, sin mestizos, no mestizos y toda esa historia que nos han metido los del movimiento al socialismo. Todos somos bolivianos y tenemos que empujar este carro hacia adelante y eso va a ser investigando a los corruptos y ganándoles las elecciones, porque sin el poder político vamos a seguir sometidos a estos tipos. Y hay un largo andamiaje para analizar también lo del poder judicial. Nosotros vamos a abolir ese tema de las elecciones judiciales. Es una barbaridad, pero es largo de explicar y el programa nos va a quedar corto, ¿no? Sí, eso es lo más triste del programa, que siempre nos quedamos con lo mejor casi al final, pero incluso para que se replique el programa, como lo vamos a subir a YouTube, también la gente lo puede volver a ver en Facebook, si hay lugares, porque hay lugares que realmente hay que profundizarlos y estoy segura que vamos a estar en una segunda entrevista contigo, José Carlos, porque hay mucho que hablar. Por ejemplo, ahorita estamos tocando un tema muy importante que es la batalla cultural. Yo estoy segura que mucha gente no sabe ni qué significa la batalla cultural, ¿no? Frente a qué pelea la batalla cultural. Hoy, una de las cosas que más hemos criticado nosotros es
que la mayor parte de los opositores y precandidatos también hablan solamente de la parte económica, pero nadie habla sobre el tema de la batalla cultural, ¿no? Hoy sabemos que a la izquierda ya de alguna manera los hemos vencido en la parte económica, filosófica, política, pero no los hemos vencido en la parte cultural. Toda la izquierda está entrando desde la cultura, ¿no? Y eso lo hemos podido evidenciar en el libro negro de la nueva izquierda de Laje, en su libro Batalla Cultural, en La Generación Idiota. Hoy estamos con un tema muy fuerte con Hernán, viendo sobre el indigenismo, cómo nos han engañado, cómo la historia la han tergiversado para que nosotros creamos otra cosa frente a una verdad, ¿no? Y un tema que nosotros hacemos muchísimo con Hernán, precisamente es la batalla cultural, ¿no? A Hernán le falta salir más en las redes sociales, que yo cada vez quisiera que lo haga, porque para mí, de verdad, y no es porque sea aquí, digamos, parte de mi agrupación, un querido amigo, además creo que es uno de los mejores exponentes por la batalla cultural. Es realmente una persona que ha leído demasiado y sabe muy bien cómo enfrentar la batalla cultural. En algún momento lo vamos a sacar, que vaya, además, porque es un tema para profetizar realmente, ¿no? La batalla cultural hoy es tan importante como son las medidas políticas y económicas. Hoy, así rápidamente para entrar a la última pregunta, solamente una pregunta. ¿Eres pro vida? Por supuesto que sí. Excelente. Eso me faltaba cerrar porque hemos hablado vida, no, hemos hablado familia, patria, libertad, ¿no? Y vida es lo más importante, ¿no? Nosotros, como obviamente somos paleolibertarios, defendemos la vida desde la concepción. Y uno de los temas muy fuertes es la lucha contra el aborto. Entonces aquí viene la pregunta, querido José Carlos, es ¿cómo ves tú la batalla cultural frente a la ideología de género? Hoy sabemos que el mundo ha penetrado de género, cambiando las costumbres, cambiando valores, penetrando cultura, diversando lo que realmente por su esencia. Internet. Hola, se ha colgado. Estamos teniendo problemas con internet. Bueno, a veces que esto sucede. ¿A mí se me escucha bien? Sí, tú estás perfecto. ¿Me escuchas, José Carlos? No he escuchado. Ahora se te Perdón, escucha es que bien, Carol. realmente es como que las fuerzas del mal no quieren que te hagan estas preguntas. Es chistoso, pero de verdad. No quieren que hablemos. No quiere, nos están denunciando y es por eso que están empezando a atacar una de las preguntas más importantes de la entrevista, ¿no? Te decía que la ideología de género realmente ha destrozado lo que es correcto por lo incorrecto, ¿no? Ha destrozado la esencia de la mujer y la esencia del hombre en todas sus aristas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la batalla cultural frente a la ideología de género como movimiento subversivo en ascenso contra las instituciones sociales y jurídicas como la familia, la iglesia, la empresa privada y la justicia? Y aquí también quisiera que abordes volando la ley 348. Te dejo el micrófono, querido José Carlos. La ideología de género ha avanzado demasiado fuerte en las últimas décadas, pero vemos sociedades, por ejemplo, como la de Canadá, donde ya eso ha copado a la población, incluso han obligado a un presidente que defendía la ideología de género ya a renunciar, y los conservadores están próximos a hacerse del poder en Canadá. Eso ha ido cansando, ¿no? Yo les doy este ejemplo porque son sociedades donde se han metido mucho antes y han tenido más avance esas políticas de ideología de género, pero la batalla cultural en Bolivia, creo que todavía está a tiempo, Hernán. Yo creo que con la batalla cultural y animándose a salir mucho más fuerte, se puede frenar este tema de la ideología de género, porque afecta definitivamente a las familias, afecta a la sociedad, hace que las personas se desubiquen en muchos elementos que hay que rescatar. La ley 348 es una ley que nosotros la tenemos que revisar de principio a fin, porque hay muchos casos, demasiados casos en los que se ha aplicado de una manera incorrecta y hay familias que han sido destrozadas por la mala aplicación de la ley.
Incluso en un inicio se hablaba de que deberían haber jueces especializados para poder aplicar este tipo de leyes, pero el sistema judicial boliviano no ha podido sostener ese tema de tener jueces especialistas en aplicar de manera correcta la ley, y han existido muchas denuncias falsas, porque justamente están invirtiendo lo que es la interpretación de la prueba, la presunción de inocencia, se están tocando elementos que no corresponden ser tocados y se está dando una desigualdad en razón del género ante la aplicación de la ley. Por eso es que esta ley tiene que ser revisada totalmente, y como van las cosas y como el Poder Judicial solamente tiene del presupuesto general del Estado en Bolivia ni a un 0.55%, no tenemos la capacidad económica ni para capacitar ni para tener la cantidad de jueces, fiscales y todo lo que necesita un aparato judicial respetable. Entonces, con una ley como la 348 se corren demasiados riesgos. Hay que revisarla y lo más probable es que se tenga que abrogar, porque si no hay una reforma estructural en la justicia, no vamos a poder aplicar la igualdad de las leyes en ningún caso. Como les digo, el presupuesto es el más bajo de Latinoamérica en el Poder Judicial, y otro elemento que yo reclamo y lo he escrito en el libro es el tema de la carrera judicial. Entonces, al no haber carrera judicial, al no haber el presupuesto adecuado, aquí lo que hacen los del Movimiento al Socialismo y todos estos con sus ideas de izquierda ha sido crear esta ley para perseguir en muchos casos a sus adversarios políticos. Por eso es que a mí me sorprendía mucho que salga Andrónico Rodríguez a criticar esa ley como marketing político, después de que él y los de su partido, cuando les ha convenido, la han utilizado para perseguir a sus rivales políticos. Entonces hay incoherencias desde la aplicación de la normativa, que no es justa esa aplicación, porque para unos sí se toman en cuenta los derechos fundamentales y para otros no. Entonces no podemos continuar con ese tipo de leyes. Y además, no solo la 348 es que hay que abrogar o modificarla en su mayoría. De repente la mayoría de sus artículos hay que hacerlos desaparecer y solamente dejarlos algunos. Abrogar es hacerla desaparecer entera. Y derogar es hacerla desaparecer parcialmente o quitar ciertos artículos. Pero a ver, en el tema de educación, y hablamos de batalla cultural, la ley Avelino Ciñani, esa ley nosotros la tenemos que abrogar, porque por culpa de esa ley ahorita los niveles de educación de nuestro país están por debajo de cualquier otro país de Latinoamérica. Nuestros niños, nuestros jóvenes no pueden someterse a exámenes de educación debido a esta ley Avelino Ciñani, que ha bajado el nivel educativo y que además sirve para lavar el cerebro. Ahí entra la batalla cultural. Han puesto esta ley de educación, al igual que la ley 348 y otras normativas, para lavar el cerebro a la población. Y no podemos permitirlo. Métanlo en su análisis este tema, porque va a estar en nuestro plan de gobierno. La Avelino Ciñani tiene que desaparecer, primero porque es un fracaso y dos porque sirve para lavar el cerebro a nuestros niños, y eso no podemos permitirlo. Ahí van a empezar con esas ideologías de género y esos movimientos absurdos. Otra cosa, el Frente Conservador Liberal Boliviano no va a poner ningún financiamiento ni va a permitir ningún financiamiento extra a esos grupos reducidos, LGTBs y demás. Nadie se mete en la vida privada de nadie, se respeta la libertad de las personas, pero que esos grupos reducidos tampoco vengan a influenciar al resto de la sociedad y a pedir presupuestos que no corresponden que se les deba dar. ¿Por qué se les tiene que dar presupuestos? Tienen que pedir eso ellos, y otros grupos no los piden y nadie les da bola. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos viviendo en un mundo al revés. Resulta que ahora, porque tienen ciertas inclinaciones distintas a la mayoría, tienen ciertos derechos que los benefician con diferencia de los demás seres de la sociedad. No está bien, todos tenemos que ser iguales ante la ley, se tiene que respetar las libertades y los derechos fundamentales del ser humano como ser humano, más allá de las inclinaciones o no que puedan tener en su vida privada. Eso, ¿no? Ellos llaman derechos sociales, pero en realidad son privilegios, ¿no? En realidad lo que buscan son privilegios para distorsionar la organización de la sociedad a través del Estado. Quieren agarrarse el Estado para transformarla a la sociedad en una que esté direccionada hacia el comunismo. Y lo que ha sido en la Argentina la ideología de género, aquí nos han montado el indigenismo, pero no significa que por eso no esté penetrando la ideología de género. Lo que buscan con la ideología de género es penetrar la institucionalidad
republicana para desde ahí fragmentar la sociedad. Con el indigenismo lo tenemos aquí a través de esa intención de crear naciones, pero también lo estamos viendo con la ideología de género, que es un movimiento subversivo en ascenso, y si eso no se enfrenta ahorita, después va a tener una problemática muy fuerte y muy grande, porque mucha gente, creyendo que defiende a la mujer, va a terminar agarrando banderas que son comunistas. Bueno, eso es lo que quería añadir. No sé si quisieras comentar algo tú, Carola. No, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Hernán. Esa es la lucha, ¿no? La lucha es desmontar en todo su lenguaje a la izquierda, en todo este lenguaje de subversivo, porque de alguna manera es un lenguaje subversivo hacia los seres humanos, hacer notar a la gente que no puede haber privilegios ante la ley, ¿no? Y hoy, por ejemplo, con la ley 348, José Carlos, y tú que has estudiado leyes y sabes, es una ley que privilegia a un solo sector. Y yo como mujer lo digo, y lo digo públicamente en mis redes sociales, y lo digo en el programa, es una ley que se debe abrogar. Es una ley que no funciona porque ha dado paso a una corrupción desmedida en los operadores de justicia. Hoy abogados, consorcios de abogados se han maleado totalmente, fiscales, jueces hoy están totalmente pactados, y lo peor de todo es que están pactados con los colectivos feministas. Se ha descubierto recientemente, tú has visto Mujeres de Fuego, cómo han jugado con hombres denunciándolos falsamente. Yo digo jugado porque realmente se la han jugado el todo por todo y han logrado sentenciar a tantos hombres inocentemente, ¿no? Hoy yo a toda la población todo el tiempo invito a que vayan a las cárceles y vean la cantidad de hacinamiento que existe por hombres juzgados por esta maldita ley, ¿no? Es una ley, yo he tenido el placer de que me hayan logrado, o sea, he tenido el placer de hablar frente a la asamblea, no sé si el placer o la desdicha, no sé cómo llamarlo, frente a muchos masistas ahí, y no solamente masistas, porque me atrevería a decirte que las bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos son tan progresistas como los masistas, ¿no? Incluso una de sus grandes defensoras de la ley 348 es una persona de Comunidad Ciudadana y la conocemos todos, Andrea Barrientos, ¿no? Yo he increpado directamente a este personaje diciéndole que es una ley que solamente privilegia a un lado, cuando la violencia hoy no tiene rostro, no tiene sexo, porque yo no hablo de géneros, yo hablo de sexo. En el mundo hay dos sexos, hombre y mujer. Géneros musicales, géneros para películas, géneros para la literatura. Eso es lo que tenemos que empezar, no solamente como personas, sino también como políticos, a decir que la ideología de género son ideas anticientíficas. Son ideas que están destrozando los valores más fuertes que tenemos como seres humanos, que es la familia. Definitivamente yo te agradezco, José Carlos. Sé que vamos a estar en una segunda entrevista contigo para hablar varios temas que nos han quedado, y uno de los temas que más quisiéramos hablar con Hernán, yo creo que es la parte de la batalla cultural, porque en la parte económica la tenemos clara, ¿no? La batalla cultural es muy larga de hablar, ¿no? No solamente tenemos actores como Laje y Márquez que dan la batalla cultural, hay un sinfín de actores, de autores, literatos y personas que realmente hoy están dando la batalla cultural a nivel mundial. Y en Bolivia no tenemos gente que realmente salga hablando sobre la batalla cultural. Y es muy importante que la gente empiece a formarse. Porque si no tienes formación, realmente eres seguidor de rebaños, de masas. Es lo que pasa hoy cuando la gente mira esta juntucha, que son tutos y demás personas, se guían por encuestas y no por propuestas, ¿no? Si bien o sea, hay muchas, yo he visto muchas, incluso la encuesta de Claure que está tan jalada de los cabellos, las encuestas que han hecho el Búnker a través de redes sociales, o sea, todo está mal, ¿no? Y la gente dice, wow, como ellos son los que ahorita tienen un poquito más de popularidad, dan su voto y no se dan cuenta qué propuesta hay por detrás. Vean las propuestas, vean en la parte económica, política, social, si realmente es un candidato que va a dar una batalla cultural donde realmente hombres y mujeres seamos iguales ante la ley, donde exista la presunción de inocencia, donde los bolivianos nos reconozcamos entre pares.
que nos demos cuenta que hombres y mujeres somos hermosamente distintos e inmensamente complementarios, ¿no? Entonces yo hago un llamado a toda la ciudadanía, porque sé que este programa se va a replicar y lo voy a seguir haciendo hasta el día que cierre mis ojos peleando para que esto se desmonte. Y espero que tú seas este instrumento, José Carlos, para llevar la voz de aquellos que no tenemos una voz en el terreno político, porque no somos políticos y probablemente no incursionemos en política, pero sí podemos ser voces disruptivas y disidentes, ¿no? No sé si tú quieres acotar, Hernán, antes de despedirnos algo. Y cerrando contigo también. La verdad lo has dicho prácticamente lo que yo también quería decir, pero quisiera remarcar un poquito la parte de la institucionalidad. No hay que perder el panorama. La ideología de género, el indigenismo aquí en Bolivia, son ideologías formuladas por la izquierda para taladrar la institucionalidad, es decir, penetrar a la cultura y desde ahí taladrar la institucionalidad para corregir a su manera retorcida izquierdista de ver la sociedad hacia el comunismo, hacia el socialismo. Y si no se enfrenta temprano, se lo va a enfrentar más tarde, solo que mucho más fuerte. Eso es lo que quería añadir. Y bueno, la verdad, agradecerte, José Carlos. Ha sido muy interesante escucharte y sobre todo conocerte y saber tu propuesta y al mismo tiempo ver que estés defendiendo también las ideas de la libertad. Eso es lo que quería añadir y gracias a ti también, Carola, y sobre todo por inspirarme y darme ánimos para seguir batallando. Excelente. No, gracias a ti. Adelante, José Carlos, si quieres complementar algo. Sí, muchas gracias por la invitación. Hay que seguir profundizando temas, como ustedes dicen, pero, a ver, ustedes dicen, ojalá tú puedas ser el portavoz en la política. Yo, al igual que ustedes, nunca he sido político, no he ocupado un cargo público, pero como les dije a lo largo de la entrevista, me han cansado los políticos. Y ese es el cambio que quiero lograr, un cambio con responsabilidad y rescatando los valores, porque no nos pueden seguir metiendo el dedo a la boca. O sea, todos estos tipos creen que los bolivianos somos tontos, entonces alguien tiene que ponerse la camiseta y salir adelante y decírselos en su cara y pelear. A ver si se animan ustedes también en algún momento a entrar en la arena para pelear con estos individuos que lo que hacen es jugarle en favor al masismo, ¿no? Querido José Carlos, hay mucha gente que me ha escrito y me dicen que han hecho varias preguntas. Espero que tú te tomes el tiempito de poder entrar al video y responderles. Pero aquí hay una cosa que dice Daniel Cisneros, muy interesante. Dice, no se habla sobre la batalla cultural, se da la batalla cultural. Al fin y al cabo es debatir temas que se dejaron de debatir, ¿no? Y tiene totalmente la razón. Es verdad que nosotros no deberíamos solamente hablar, sino deberíamos dar la batalla cultural día a día, ¿no? Y bueno, te agradezco, José Carlos. Esperemos tener una segunda entrevista solamente para hablar de la batalla cultural y aprender a dar la batalla cultural como lo está haciendo hoy Agustín Laje, Nicolás Márquez, Cristian Rodrigo Iturralde, que es el que ha hecho toda la investigación del indigenismo, que tú creo que has estado en Cochabamba con él. Nosotros también hemos tenido el placer de estar con él aquí. Y muchos autores, o sea, muchas personas a nivel internacional, ¿no? Vemos en España, en otros lados del mundo, cómo dan la batalla cultural, ¿no? Entonces, es momento de ponernos firmes para seguir profundizando estos temas, porque estoy segura que muchos de los bolivianos no tienen idea qué significa la batalla cultural, ¿no? Te agradezco, querido José Carlos, agradezco a todas las personas que se han conectado hoy. Mil disculpas si no hemos podido responder las preguntas, pero es que era necesario profundizar con nuestro entrevistado algunas cosas que teníamos con Hernán. Y estoy segura que con las disculpas del caso vamos a tratar de que nuestro precandidato responda estas preguntas que las tenemos en el Facebook. Y bueno, decirles que la siguiente semana vamos a estar con Jaime Dum. Si bien él no ha oficializado o aún no sale a una candidatura, él tiene propuestas también. Queremos conocer su punto de vista, sobre todo en el tema de la batalla cultural, ¿no? Y decirles también que este espacio está abierto para todas aquellas personas que hoy están
emergiendo o están dentro de política. Estamos a la confirmación de Tuto Quiroga, porque sí me va a encantar escuchar su programa. Vamos a tener la Amparo Vallivian. Muchos pueden criticarme y decirme, no, pero eso es progres. No, pero es bueno, porque este es un espacio que precisamente interpela. Es un espacio que seguramente va a haber debate y debate de ideas, nunca contra la persona, sino de debate de ideas. Entonces, los esperamos el próximo jueves a la misma hora por Vida y Libertad con Jaime Dunn para hablar sobre el pantallazo que está pasando hoy en nuestro país, profundizar las propuestas económicas y conocer su pensamiento a nivel batalla cultural. Un abrazo a todos desde La Paz, Bolivia, a todas las ciudades que se han conectado y a todos los países que también siempre nos acompañan. Un abrazo, hasta el siguiente jueves. Creo que el Ernesto se...